Hoy en el canal vamos a hablar de la liga del Rangers y de cómo la obtuvo. Comenzamos. Bueno, este video surge luego del empate a 0 ante el Dundee United por parte del Celtic, que terminó dándole la victoria de la liga al Rangers después de casi 10 años, donde tuvo muchos problemas tanto económicos como deportivos. Tuvo que bajar a la cuarta división, si no estoy mal. Este video lo estoy haciendo totalmente improvisado. ¿Por qué lo estoy haciendo totalmente improvisado? ¿Por qué no tengo un guión? ¿Por qué no preparé algo? Porque realmente quiero hacer más algo reflexivo, algo más, comentar esta victoria del Rangers y de qué puede servir para la liga. Algo improvisado, quiero hacer algo, también para tratar de sacarlo lo más rápido posible en el canal, ya que, ayer o el día que se coronó el Rangers campeón, o el partido donde jugó contra el St. Mirren el Rangers, no lo pude ver, tuve mi cumpleaños, entonces justo pegaron esos días, entonces quiero comentarlo lo más rápido posible. El Rangers ganó la liga. ¿Qué puede significar esta liga para el Rangers? Puede significar dos cosas, tanto para el Celtic como para el Rangers. Puede significar una muy buena lucha por el título, por fin terminar de ver algo más, en vez de ver una dinastía de un equipo, terminar viendo más competitividad, terminar viendo más, más entretenimiento, sobre todo en la parte alta, ya que en la parte alta en los últimos años ha sido una total dinastía por parte del Celtic, mostrando que era casi inalcanzable hasta que llegó Steven Gerrard con este Rangers que es completísimo y que pudo lucharles al Celtic la liga. Esto puede significar un paso adelante, para poder mejorar la competitividad en la zona alta de la liga. Obviamente falta que el Aberdeen se ponga las pilas, falta que algunos equipos se pongan las pilas, pero esta victoria del Rangers obviamente va a aumentar la competitividad en la parte alta de la liga. Yo lo que le quiero decir a los hinchas del Celtic no es que griten este título del Rangers, no es que se alegren por el Rangers, sino que creo que ahora van a ver un equipo que pueda competir más. ¿A qué me refiero con esto? El Celtic, yo creo que en los últimos años, no en los primeros años, sino en los últimos años, hace no sé cuánto, temporada después de que se fuera Brendan Rodgers, podríamos decirlo, se vio muy sesgado por no tener un rival digno. Y entonces los rendimientos en Europa, los rendimientos en general, sí, en Europa, fueron menores. No tener competitividad hizo que el rendimiento bajara y que necesitaran menos para salir campeones. Y ahora con un Rangers que es absolutamente competitivo, pueden mejorar la competitividad de su equipo, empezar la reestructuración de su equipo y también mejorar la calidad y mejorar también las competiciones europeas, mejorar ahí, ya que actualmente vemos a un Rangers que en las competiciones europeas está haciéndolo muy bien y que tal vez el Celtic le faltaba ese rival molesto, ese rival que le molestara alguna que otra liga para poder aumentar su nivel competitivo y no relajarse. Y creo que esta victoria del Rangers en la liga es muy importante para el Celtic, para el mundo Celtic, no porque les alegre, si yo fuera el Celtic tampoco me alegraría, pero quiere decir que ahora puede haber una rivalidad mucho más grande, puede haber una competitividad mucho más grande que aumente el nivel de los dos equipos y que aumente también el rendimiento en Europa del Celtic, que en los últimos años ha sido complicado. Pero bien, vamos a hablar un poquito también ahora de qué significa esto para el Rangers. Una nueva dinastía, una muy buena rivalidad con el Celtic. ¿Qué puede significar esto para Steven Gerrard también? Que Steven Gerrard, recordemos que puede llegar a salir, no creo que la próxima temporada, pero en 2 temporadas seguramente puede llegar a salir, debido a que actualmente el Liverpool con Jürgen Klopp está complicado. No creo que vayan a despedir a Jürgen Klopp, pero puede ser una opción viable traer a Steven Gerrard en un futuro. Entonces, ¿qué puede ser esta victoria del Rangers en la liga? Yo creo que significa algo muy importante para la afición,
para los jugadores, para Steven Gerrard, demostrando que es un entrenador que puede llegar a ser de clase mundial, que tiene muy buenas cosas para llegar a serlo. Y sobre todo creo que esto es un alivio luego de tantos años de sufrimiento, de venir desde abajo. Creo que es un alivio importante para los hinchas del Rangers, que por fin pueden verse coronándose de vuelta y mostrando que tienen un nivel muy muy alto, no solo en la liga sino en Europa. Siguen todavía invictos en liga, en Europa siguen vivos y que pueden plantear un muy buen partido ante el Slavia Praga. Recordemos, de que a la eliminatoria con Slavia Praga yo la veo muy complicada realmente, no les quiero mentir. El Slavia Praga eliminó a un muy buen Leicester City, pero le puede dar pelea, sí. Y el rendimiento en Europa del Rangers puede aumentar la calidad de la liga escocesa. No porque vaya a afectar a todos los niveles, pero sí puede aumentar la competitividad, puede aumentar el reconocimiento de la liga escocesa. Con un Rangers fuerte, la liga escocesa puede crecer. Pero bien, yo espero que esta victoria del Rangers de la liga aumente la competitividad. ¿Por qué? Porque ahora yo creo que con un Rangers a este nivel, el Celtic se tiene que poner mucho las pilas para llegar a equipararles tácticamente. A nivel de plantilla, actualmente necesita una reestructuración porque, bueno, vemos que hay piezas que ya no funcionan. Esta temporada se mostró, por ejemplo, les pongo el caso. La temporada pasada, con menos jornadas, el Celtic ya llevaba 80 puntos por ahí. Actualmente tiene 68. Entonces, hay piezas que ya no funcionan, hay piezas que hay que cambiar. Y con una reestructuración de plantilla y un nuevo técnico, el Rangers y el Celtic pueden generar una rivalidad muy buena a nivel europeo que puede aumentar el nivel de la liga. Y esperemos que eso suceda. Y nada más, creo que la victoria del Rangers en liga es lo mejor que le puede haber pasado a la liga, básicamente para mejorar la competitividad, mejorar el escaparate, y también a nivel europeo está rindiendo muy bien, y esto también mejora el escaparate de la liga escocesa. Ahora, con un Celtic que se reestructure bien, puede haber una gran competitividad en la liga y sacarnos muy buenos partidos en el Old Firm, y también generar competitividad en las zonas bajas, aumentar también puede aumentar mucho los ingresos en la liga, puede aumentar el nivel de la liga. Esperemos que esto suceda y esperemos que el Rangers pueda mantener este gran nivel en los próximos años y en las próximas temporadas. En los próximos días voy a sacar más videos. Voy a sacar un video mucho más serio, menos improvisado, hablando un poquito más de lo que es la historia del Rangers desde el 2000, la temporada 11-12 hasta esta donde salen coronados, y después sacar un video un poco más táctico analizando lo que fue la peripecia de Steven Gerrard en esta temporada para salir campeones de la liga. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video y chao.